Como ustedes saben, buena parte de los puntos de vista se inspiran en preguntas o consultas que me hacen a través de las redes sociales, en mi cuenta de Twitter, en mi cuenta de Facebook o a través de los correos que envían a ACI Prensa, a la agencia católica ACI Prensa. Sin embargo, me parece muy importante que nosotros los católicos comprendamos que existen muchas preguntas o temas a los cuales nosotros los católicos no tenemos por qué responder. Algunos de ellos porque no tienen respuesta y otros porque no merecen una respuesta. Pongo un ejemplo de cada uno. Preguntas sin respuesta. Recientemente, una organización española católica se ha visto envuelta en acusaciones de abuso de personas, de esclavitud y de posible abuso sexual. La congregación o la institución aún no ha respondido a las preguntas y alguien me preguntaba a través de Twitter cuál es la respuesta frente a este problema. Y sobre todo porque los anticatólicos, las personas anticatólicas van a usar este caso para atacar a la Iglesia Católica. O si las acusaciones son ciertas, o si las acusaciones por ahora, porque no sabemos todavía la otra parte, son creíbles, entonces no hay nada que hacer. Es una de las tantas heridas y manchas que existen en la Iglesia, por la cual los católicos tenemos que tener la actitud constante de pedir perdón. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que vivimos en una iglesia que no es perfecta y que nunca ha pretendido ser perfecta. Entonces, quienes creen que encuentran en los errores y las debilidades de los seres humanos, de nosotros los seres humanos, de los cristianos, de los católicos, motivo para denigrar a la Iglesia Católica, simplemente no entienden la naturaleza de la Iglesia, de que la Iglesia no debería ser así, no desea ser así, pero porque está compuesta de seres humanos, falibles, pecadores, sucede y existe. Y eso es inevitable. Entonces alguien me preguntaba qué cosa digo a este artículo del diario El País, que ha hecho todas estas denuncias basadas en una sola persona que denuncia a toda esta institución. No hay nada que responder por ahí. Hasta que no se conozca la verdad, hasta que no se conozca la integridad de la verdad, no hay nada que decir, ni siquiera mucho, digo, auténticamente no hay nada que decir. Esas son cosas en las cuales si un enemigo de la iglesia dice, mira, la iglesia esto, hay esta congregación que hace esto de acá, es cierto, hay que decirle, es cierto, no hay ninguna respuesta que los vaya a dejar callados. ¿Por qué? Porque los errores y los defectos y los males en la iglesia existen y son ciertos. Pero existen otras preguntas u otras interrogantes u otros temas que no merecen respuesta de parte nuestra simplemente porque las personas que atacan a la iglesia no tienen ningún interés en decir la verdad, en conocer la verdad o en tener un diálogo alturado, serio, sobre las cosas que enseña la iglesia. No les interesa. Lo único que les interesa es atacar a la iglesia y denigrarla. Entonces, cuando uno encuentra, por ejemplo, pastores evangélicos que rayan en la locura, en la furia anticatólica que tienen, hay 10.000 enemigos comunes que los cristianos tenemos. El proceso de secularización, de descomposición, el alejamiento de los jóvenes de la fe, la descristianización progresiva de nuestra sociedad, de nuestra cultura, de nuestras instituciones. Tenemos 10.000 enemigos, pero tienes pastores protestantes obsesionados con lo que ellos llaman la prostituta de Babilonia, la Babilonia terrestre, que es la Iglesia Católica. Entonces, estas personas simplemente están mal de la cabeza. Recuerdo uno de ellos predicando a voz en cuello en contra del catolicismo y diciendo estas maravillas cuando estaba en Filadelfia en medio de una multitud de decenas de miles de católicos que estaban caminando para ir a ver al Papa.
En el medio había un predicador protestante anticatólico con un megáfono diciendo lo siguiente: tu abuela, si es que creyó en la Virgen María y en los santos, está en el infierno, quemándose en el infierno. Y tú, si le estás rezando a tu abuela que está en el infierno, te vas a ir al infierno también como tu abuela. Imagínense ustedes, acá estoy citando textualmente, ¿eh? O sea, que ustedes háganse una idea de cuál es la posibilidad de diálogo con una persona así. Yo me tomé una foto simplemente para ponerla en redes sociales en tono un poco burlón, pero una persona católica se acercó a ellas y les dio un abrazo a esta persona que estaba predicando estas locuras. En el momento que le dio el abrazo, el tipo que estaba gritando en el micrófono para que se escuchara por el megáfono, se desconcertó y le dijo: no me toques. Pero esa es un poco la respuesta que se da. Alguien, por ejemplo, me pone en mi muro de Facebook unos cuestionamientos hechos por los seguidores de la Virgen del Pozo. Dos cosas es suficiente para decir qué respuesta merecen estos señores. Número uno, señalan que el Papa y la Iglesia están queriendo ir en contra del respeto a los sacramentos y que la confesión y la comunión van a ser destruidas por la mentalidad supuestamente protestante del Papa. ¿Tienen algún fundamento para decir eso? Ninguno. Lo colocan como un comunicado. Dicho sea de paso, los seguidores de la Virgen del Pozo están condenados por la Iglesia, o sea que ni siquiera tienen derecho a discutir cosas dentro de la Iglesia Católica porque están separados de la Iglesia formalmente por la Santa Sede. Pero además de que estas son personas que no están en la mesa, nuestra mesa de la discusión, porque nosotros discutimos sobre temas católicos con los católicos, no con aquellos que siguen apariciones demoníacas y falsas y que las afirman como verdaderas en contra de las autoridades de la Santa Madre Iglesia, como es el caso de la Virgen del Pozo. Luego, no tienen absolutamente ningún argumento, pero resulta que alguien lo lee y considera que porque hay este cuestionamiento a los sacramentos hay que replicarlo, y me ponen a mí: ¿alguien dará una respuesta? Mira, una persona pensante y razonable no va a darle una respuesta. Algún loquito que se sienta tocado pues por estas ideas desquiciadas sin fundamento que dicen unos heréticos, de repente, o sea, hay de todo. Así como hay alguien que lo pone el comunicado de estos seguidores de la Virgen del Pozo en internet creyendo que es un cuestionamiento válido, cristiano o católico. Habrá alguno que crea pues que merece respuesta y tratarán de dársela, pero la Santa Madre Iglesia no la va a dar porque no va a gastar el tiempo con una cosa así de tonta. O tampoco, a renglón seguido, otra persona me preguntaba de este ex sacerdote mexicano apellidado Atié Gallo, que fue sacerdote, que abandonó el sacerdocio porque no podía vivir el celibato y no quiso seguir viviendo el celibato, y ahora, como era un sacerdote con conocimientos de sociología y ahora trabaja como científico social, cargo que por si acaso yo no personalmente no admito como existente, ¿no? Científico y social para mí son dos conceptos completamente opuestos. No existe la ciencia social porque cuando hablas de la conducta colectiva de los seres humanos, no existe ciencia. Nadie puede decir que es igual a la química, a la física, a la matemática, a la trigonometría, que tienen leyes exactas, con resultados exactos. Entonces, tengo mis objeciones al uso del concepto ciencias sociales, ¿no? Como por si acaso, si alguien se siente ofendido, tampoco creo que se llaman ciencias de la comunicación, que fue la carrera en la que yo me gradué, más ciencias de la comunicación. No creo que existan ciencias de la comunicación ni ciencias de la información, pero ese es un excursus, me salgo un poquito del tema. Este señor Atié Gallo, ex sacerdote, le piden un comentario en la prensa
y en sus comentarios se despacha en contra de la Iglesia Católica. Pero el señor Atié Gallo se dedica a eso, pues, a hablar en contra de la Iglesia Católica. Y los periodistas y los medios de comunicación que lo buscan para que hable en contra de la Iglesia Católica. El día que el señor Atié Gallo diga la Iglesia Católica tiene razón, está muy bien el celibato de los sacerdotes, ese día no va a salir en televisión. Eso lo van a cortar los periodistas que van a buscarlo y en consecuencia es parte de la puesta en escena, es parte de la farsa pseudo comunicativa. ¿No se han dado cuenta ustedes que CNN, por ejemplo, en español, cada vez que quiere hablar del celibato va y busca al ex sacerdote católico Alberto Coutié para que hable en contra? ¿Ustedes creen que CNN en español cuando va y lo busca no sabe a quién está buscando? Por supuesto que sabe. ¿No saben qué es lo que va a decir y en qué línea se va a expresar? Por supuesto que sabe. Entonces, ¿por qué lo buscan como, entre comillas, experto cuando no es experto de nada? Porque quieren que haya alguien que hable en contra del celibato, que hable en contra de la iglesia. Entonces, ¿de qué sirve ponerse a polemizar con una persona que ha convertido el ataque a la iglesia en su profesión, en su rubro de especialidad? Profesión, atacante de la iglesia. Especialidad, hablar mal de la iglesia. No tiene sentido, no vale la pena. Existe un gran número de personas que están cuestionadas con la fe, que no entienden misterios de la fe, que tienen dudas sobre la iglesia, que tienen grandes preguntas, que no saben dónde encontrar respuestas. Todas esas personas merecen una respuesta. Existen católicos dentro de la iglesia que no entienden qué cosa pasa con determinada realidad dentro de la iglesia, con el pontificado, con determinadas instituciones. A todas esas personas vale la pena explicarles. No soy alguien que piensa que no hay que explicar las cosas. Si pensara eso, no tendría este punto de vista. Pero los católicos tenemos que entender dónde no podemos gastar energías precisamente porque se necesita evangelizar. Tenemos que invertir nuestras energías allí donde hay una tierra relativamente fértil y no tirar la semilla en medio de roca donde no va a servir para nada. Que tengas un buen día.